En la Biblia abundan historias fascinantes. Hoy quiero hablarles de un episodio registrado en el capítulo 11 del Génesis que habla de la Torre de Babel y la confusión de las lenguas. Allí se nos dice que tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este episodio nos da cuenta del empeño de los primeros pobladores en construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara a los cielos. Ahora, la narrativa de la Torre de Babel no sigue un orden cronológico, ya que el capítulo 10 hace mención de habitantes de las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. La construcción de la Torre de Babel no fue promocionada por el rey Nimrod, el primer poderoso que ha existido. Este proyecto de la Torre de Babel es una expresión y la afirmación de la independencia y la autosuficiencia humana respecto a Dios. Nimrod deseaba una monarquía universal. Sus palabras fueron: vamos, edifiquémonos una ciudad y hagamos un nombre por si fueran esparcidos. Los edificadores pensaban que no necesitaban a Dios, querían construir una torre cuya cúspide llegase al cielo, es decir, que ningún nuevo diluvio los pudiera destruir. Gracias a que hablaban el mismo idioma, los seres humanos tenían la capacidad de coordinar sus esfuerzos, pero la confusión de la lengua limitó esta capacidad. Este proyecto de construcción de la torre y de la ciudad tenía el propósito de evitar que la población se esparciera sobre la faz de la tierra. Abraham, por la vocación de Dios, dejó su tierra y su parentela para habitar otras tierras. El escritor de Génesis señala que Dios descendió para ver la ciudad y la torre. Dios intervino confundiendo su lengua de forma que no puedan entenderse entre sí. Es decir, había solo pequeños grupos que se entendían en un determinado lenguaje y estos se juntaron y emprendieron una retirada de la llamada llanura de Sinar hasta los lugares extremadamente distantes. En hebreo se le conoce como Migdal Babel, en griego como Pirgos Tes Babel. Etimológicamente el nombre Babel nace de dos raíces, la babilónica Bak y Lu y la hebrea Balal. La ciudad de Babilonia se ubicaba al sur de Bagdad, en el curso medio del río Éufrates, una región denominada Mesopotamia, una civilización que conoció épocas de gran prosperidad y sabiduría, decisiva para el desarrollo de las poblaciones del cercano oriente. Según la Biblia, la aparición de los distintos idiomas fue un acto sobrenatural de Dios que provocó la confusión de los idiomas en la Torre de Babel. Dios confundió deliberadamente el idioma de todos los pueblos por familias de lenguas. Los científicos que estudian el origen de los idiomas han concluido que es probable que los miles de dialectos y lenguas puedan trazarse a partir de un idioma original. El profesor Alfredo Trombetti afirma poder probar el origen común de todos los idiomas. Max Müller declaró que todos los idiomas humanos pueden derivar de un solo idioma original. El profesor Otto Hesperstein declaró que el primer idioma le fue entregado al hombre por Dios. El gobierno francés envió al profesor Hopper para averiguar acerca de las inscripciones cuneiformes descubiertas en las ruinas de Babilonia. Este investigador tradujo una extensa inscripción del rey Nabucodonosor en la que ésta se refiere en idioma caldeo a la torre conocida como Barsipa, que significa torre de la lengua. Los griegos usaron la palabra Borxipa con el mismo significado para describir las ruinas de la Torre de Babel. El rey Nabucodonosor decidió reconstruir la base de la antigua Torre de Babel, edificados unos 16 siglos antes por Nimrod, el primer rey de Babilonia. En esta inscripción encontrada, el rey Nabucodonosor dice: un rey anterior la construyó, pero no completó su cabeza. Desde un tiempo remoto las personas la habían abandonado sin que se expresara orden en sus palabras. Como ciudad, Babilonia simboliza la ambición humana de destronar a Dios. Ellos dijeron: hagamos un nombre, pero el Dios confundió sus lenguas. Ese nombre ya no era comprensible para todos. De cualquiera de los casos, la lengua original sufriría ciertas modificaciones hasta que no se entendiera más la original. Tal es el caso de las diferentes familias de idiomas que comparten ciertos rasgos en común, pero que también presentan diferencias fonéticas y gramaticales. Esto fue efecto de la confusión del lenguaje, porque no solo los interrumpió para ayudarse mutuamente, sino que probablemente les produjo un impacto tan fuerte en su ánimo, ya que no pudieron continuar al ver en esto la mano del Señor que se abatía contra ellos. Hay quienes se burlan de la explicación que da la Biblia sobre el origen y la difusión de los idiomas. Dicen que es un mito, una leyenda, pero la realidad es que esta historia tiene respaldo arqueológico. Robert Coldewey encontró una estructura en 1913 en la ciudad de Babilonia que él identificó como la Torre de Babel. El arqueólogo, esta torre escalonada puede tener una base cuadrada de 92 metros de lado y una altura entre los 60 y 90 metros. Dios interrumpió su culminación en la llanura de Sinar, conocida después como Babilonia, y de allí se dispersó la humanidad. ¿Cuándo sucedió esto?
Según las escrituras, la población de la tierra se dividió en los días de Pelet, quien vivió unos 250 años antes que Abraham. Los científicos han encontrado fósiles lingüísticos en la Baja Mesopotamia, donde estaba la antigua ciudad de Sinar. Es decir, que las únicas pruebas disponibles concuerdan con lo presentado por la Biblia. En pleno siglo XXI, algunos estudios dicen que hay más de 6.000 lenguas que se hablan en nuestro mundo. De esa cifra, una veintena puede considerarse importante y por su extensión y producción escrita. La Biblia nos dice que el lenguaje fue dado por Dios al primer hombre, Adán. No pasó por la etapa del balbuceo, gritos o gruñidos antes de pronunciar la primera palabra. Adán comprende y puede comunicarse con su compañera y con Dios. A pesar de que muchos filólogos han puesto en duda la autenticidad de esta historia, aparte de esta narración, han tenido que tirar la toalla para explicar el origen de los idiomas. Nuestro cerebro cuenta con zonas específicas para la pronunciación de las palabras y la comprensión del lenguaje. Las áreas de Broca y de la de Wernicke están relacionadas con la producción y la comprensión del idioma. El lenguaje articulado es una de las manifestaciones principales que separan al hombre de los animales. El lenguaje es el primer patrimonio familiar que recibe el recién nacido, a quien le acompaña desde la cuna hasta la sepultura, y una herencia que transmite a sus descendientes. El surgimiento del primer idioma o lenguaje es un enigma, pero con certeza sabemos que las diversas lenguas surgieron de un primer idioma. La diversidad de idiomas no es una bendición, más bien es una gran barrera para la convivencia. Algunos rabinos dicen que la confusión de la lengua es la mayor maldición que recibió la humanidad. La Biblia no dice que todos los idiomas modernos hayan evolucionado de una lengua madre. Más bien dice que aparecieron de súbito varios idiomas totalmente desarrollados, bien diferenciados de los demás y capaces de expresar a todo género de sentimiento y pensamiento. Claro que con el transcurso del tiempo esos idiomas se fueron enriqueciendo de acuerdo a la necesidad social. La Biblia dice cómo surgió el primer lenguaje. En el Génesis, Dios aparece hablando un mundo y a causa de hablarlo lo crea. Dios crea todo lo existente por su omnipotencia, emitiendo 10 veces su palabra. Esta eficacia de su palabra creadora es corroborada en otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 33, 8 y 9 dice: teman a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. 10 veces aparece la palabra y dijo Jehová y fue hecho. Dios fue el primero que habló. Dios crea el mundo porque fue su voluntad. Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán puso nombre a todas las bestias y aves de los cielos. Dios le dio licencia, y como un ejercicio para enriquecer su vocabulario y que tuviera sentido, de esta manera comenzó el primer idioma. No sabemos cuál fue este idioma, pero esta fue la lengua primigenia, madre de todas las demás. Así como nosotros aprendemos a hablar por las canciones de cuna, las palabras que nos comunican nuestros padres, así Adán aprendió en su interacción con Dios, con Eva, y por ser él mismo quien le puso nombre a los animales. Dios le puso el nombre a las cosas grandes, pero le dio potestad a Adán de llamar a animales con un nombre según su juicio. Existe un paralelismo entre el primer versículo del Génesis y el primer versículo del Evangelio de San Juan. El Verbo es eternamente creador. Dios creó todas las cosas al imperativo de su palabra y lo hizo de la nada. Dios lo dijo e instantáneamente apareció. No dice una cosa, sucede. El lenguaje surge así. Dios nos manda a tener fe porque Él es Padre de fe. Dios tiene la fuerza de la fe. Porque cree que lo que Él dice va a suceder. Es decir, el primero en tener fe fue Dios. Él creyó que lo que Él decretaba se iba a cumplir. Y así fue. Los judíos creen que con la confusión de las lenguas surgieron 70 idiomas o lenguajes. Y también dice que Dios estableció a Israel y 70 naciones más. Ahora, ¿hasta dónde sabemos en aquel entonces el pueblo de Israel hablaba hebreo? Tal vez también hablaban el idioma egipcio. Estamos hablando del Egipto antiguo, donde según los historiadores se hablaba el idioma copto. Cuando los hebreos salen de Egipto, están hablando el copto, y cuando llegan a instalarse en lo que ahora es Israel, aprenden el cananeo, que ahora se conoce como el paliebreo. Dicen que de la fusión del cananeo con el arameo surge el hebreo de hoy en día. Hagamos un ejercicio. El latín
Su nombre deriva de una zona geográfica de la península itálica donde se desarrolló la Roma conocida como el Lacio. Fue el idioma oficial del Imperio Romano. El latín originó un gran número de lenguas europeas denominadas lenguas romances, como son el español, el francés, el gallego, el italiano, el portugués, entre otros. Nuestro idioma español está formado en más del 70% del latín. La Iglesia Católica usa el idioma latín como lengua litúrgica. Actualmente el latín es una lengua muerta, por lo que se usa para nombres binarios de la clasificación científica de los reinos animal y vegetal. Con la invención de la escritura fue posible comenzar a registrar para la posteridad datos e información. El alfabeto latino deriva del alfabeto griego, el cual a su vez deriva del alfabeto fenicio, a quienes se le atribuye la invención de la escritura moderna. Y el alfabeto fenicio deriva a su vez del alfabeto egipcio, que era una escritura jeroglífica que fue inventada en Egipto. El jeroglifo viene del griego, la traducción griega de la palabra con que los propios egipcios denominaban su sistema de escritura, la palabra del dios. La expresión egipcia para jeroglífico se translitera como medio nesher, que significa palabras del dios. El alfabeto latino es el más usado del mundo, con diversas variantes de unas lenguas a otras. El idioma más bello, más expresivo, por lo que adquirió carácter universal, inclusive usado en el Imperio Romano y que sería considerado como el inglés actualmente, fue el griego, el idioma de la ciencia y de la filosofía. Ejemplo, y para ver la similitud de algunas palabras en diferentes idiomas, vamos a hablar de esta palabra. La palabra germánica blood, sangre, en holandés es bloed, en inglés es bloed, en sueco es blood. Parece significar algo que fluye. Ejemplos como estos abundan en nuestro idioma y en otros idiomas. Las palabras que se pusieron en la cruz de Cristo, según Lucas, estaban escritas en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en latín. Todos podían leer lo que decía este mensaje, que era Jesús de Nazaret, Rey de los judíos.